El calor sofocante de junio de 482 pesaba sobre los hombros de los soldados otomanos como una armadura de plomo, mientras avanzaban hacia la ciudad de Targovizete. Bajo el mando directo del sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, aquel ejército colosal avanzaba con la certeza de su propia invencibilidad, a pesar de haber sufrido semanas de extenuantes emboscadas y escaramuzas sangrientas en los densos bosques de Valaquia. Miles de jinetes e infantes turcos ya habían dejado sus vidas en los caminos, víctimas de la feroz guerra de guerrillas impuesta por un enemigo invisible, pero el orgullo del imperio exigía la sumisión de la capital valaca. Sin embargo, cuando la vanguardia de la caballería otomana se adelantó para explorar los alrededores de las murallas, se topó con un espectáculo que congeló la sangre de los guerreros más de lo que jamás lo harían las espadas enemigas. Ante ellos se extendía una visión dantesca, un laberinto infernal que desafiaba cualquier lógica humana. Un bosque inmenso compuesto no por árboles, sino por estacas de madera que sostenían los cuerpos putrefactos de más de 20.000 prisioneros otomanos que se corrompían bajo el sol veraniego. Aquella marea de horror macabro, dispuesta en un enorme creciente que se prolongaba a lo largo de kilómetros, quebró instantáneamente el espíritu de las tropas imperiales. El hedor a muerte y la absoluta falta de piedad de aquel escenario superaron la resistencia psicológica de los invasores, provocando que el mismísimo sultán ordenara una retirada inmediata. El cerebro detrás de aquella terrorífica victoria psicológica no era otro que Vlad Zero, conocido para la posteridad como el Empalador o Drácula, un gobernante cuya brillantez militar y extremismo implacable salvaron a su reino de la aniquilación, aunque esas mismas virtudes indomables terminarían por sellar su trágico destino. Para comprender la génesis de este personaje histórico, es necesario retroceder a los años comprendidos entre 1468 y 1461, la época en que Vlad vino al mundo en un entorno marcado por la violencia fronteriza y las tensiones dinásticas. Hijo del voivoda Vlad II, nació en el seno de una aristocracia valaca profundamente fragmentada, conocida como los boyardos, quienes dominaban un orden social severo y vertical. En este rincón de los Balcanes, la estructura de poder era engañosamente simple. Los campesinos libres trabajaban la tierra, los boyardos gobernaban sus dominios señoriales, y por encima de todos se alzaba el príncipe o voivoda, cuya corona carecía de un sistema de sucesión hereditario claro. Para reclamar el trono legítimo, un aspirante debía pertenecer a la estirpe real que descendía del legendario Basarab, lo que convertía la política interna en un nido de víboras donde hermanos, primos e hijos bastardos se disputaban la autoridad mediante conspiraciones y asesinatos. Dos facciones principales se devoraban mutuamente en una guerra civil perpetua, los Draculesesti y los Danesesti. En la práctica, el derecho a gobernar se reducía a una cuestión de fuerza bruta, y sobre todo a la capacidad de conseguir y mantener el respaldo de los poderosos reinos vecinos, ya que la pequeña Valaquia se encontraba geográficamente atrapada en una prensa geopolítica, flanqueada por el reino de Hungría al norte y el expansivo Imperio Otomano al sur. Las decisiones de Vlad II, el padre de nuestro protagonista, moldearon de manera decisiva el carácter de su hijo y definieron las sangrientas rivalidades que éste heredaría. En su juventud, para alcanzar el rango de voivoda, Vlad se guardó de las potencias de la Europa central, ganándose la confianza de Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue en este contexto donde nació el célebre sobrenombre de Dracul, que en rumano de la época significaba dragón, debido a la incorporación del príncipe en la Orden del Dragón, una selecta sociedad caballeresca creada para defender la cristiandad frente al avance de los turcos musulmanes. Sus descendientes adoptarían con orgullo el patronímico de Drácula, que significa el hijo del dragón, marcando el inicio de un clan legendario. No obstante, la caballería y los juramentos sagrados pronto chocaron con la fría realidad de la supervivencia cuando el rey Segismundo falleció en Cato a 367, dejando a Hungría sumida en la debilidad. Sin el escudo protector húngaro del norte y bajo la constante amenaza de una devastación otomana desde el Danubio, Vlad II tomó la dolorosa y pragmática decisión de cambiar de bando, viajando a la capital otomana de Edirne para rendir vasallaje al sultán Murad de Segur.
A cambio de mantener su corona, el príncipe valaco se comprometió a pagar un tributo anual y a proporcionar apoyo militar a las campañas turcas, una traición flagrante a sus votos cristianos que reflejaba la desesperada cuerda floja sobre la que caminaba la soberanía de Valaquia. El delicado equilibrio de jugar a dos bandas no tardó en derrumbarse cuando Vlad II se vio obligado a asistir a una incursión otomana en la Transilvania húngara, lo que provocó la ira de una de las figuras más formidables de la época, Juan Hunyadi. Como uno de los nobles más influyentes de Hungría y el comandante militar más brillante de los Balcanes, Hunyadi se propuso devolver a Valaquia a la órbita occidental, utilizando tanto la diplomacia como el filo de la espada. Presionado por esta nueva amenaza, Vlad II decidió apoyar a Hunyadi en la siguiente invasión otomana, lo que resultó en una aplastante derrota de las fuerzas del sultán, quien de inmediato exigió la presencia del príncipe valaco en Edirne para justificar su traición. En Catarento 42, sabiendo que desafiar la orden del sultán significaba una invasión inmediata, Vlad II descendió al territorio enemigo acompañado de sus dos hijos menores, Vlad, que contaba con unos 12 años, y Radu, de apenas 7. Al cruzar la frontera, el sultán mostró su verdadera naturaleza desprovista de piedad, ordenando el arresto inmediato del voivoda y el encarcelamiento de los pequeños príncipes como rehenes de guerra. Mientras tanto, en Valaquia, el hijo mayor, Mircea II, intentó mantener el control del país, pero la intervención armada de Hunyadi derrocó al joven regente e impuso en el trono a un primo de la facción Danizetti a cambio de fidelidad a Hungría. Tras un año de cautiverio, Vlad II obtuvo su liberación bajo promesas draconianas, recuperando su trono con el apoyo de sus boyardos leales, pero se vio obligado a dejar atrás a sus dos pequeños hijos como garantía viviente de su sumisión al imperio. La infancia de Vlad, que hasta entonces había transcurrido entre las comodidades de la corte de Targovicete y un riguroso entrenamiento en las artes de la caballería, la esgrima y los idiomas, dio un giro drástico y oscuro en las prisiones otomanas de Anatolia. Los tutores turcos educaron a los jóvenes hermanos con esmero, no con el propósito de convertirlos al Islam, sino con la fría intención de moldear príncipes vasallos sumisos que, al alcanzar la madurez, pudieran gobernar Valaquia en beneficio del palacio imperial. Durante estos 5 años de aislamiento, Vlad aprendió a hablar el turco a la perfección y conoció de cerca al futuro sultán Mehmed de Serboro, observando los mecanismos de un estado centralizado y despiadado que más tarde imitaría y combatiría. Sin embargo, a diferencia de su hermano menor Radu, cuyo carácter maleable y extraordinaria belleza física lo convirtieron en el favorito de la corte y del propio heredero otomano, Vlad mostró una rebeldía indomable que le valió frecuentes y brutales castigos físicos. Los azotes y las constantes humillaciones psicológicas sembraron en su joven mente un resentimiento profundo y un odio visceral hacia sus captores, al tiempo que abrían una brecha insalvable con su hermano Radu, quien abrazó por completo las costumbres otomanas. Este cautiverio, lejos de doblegarlo, forjó el temple de un monstruo político y militar que aprendió que en el juego del poder la moderación era sinónimo de muerte y que el terror era la única herramienta capaz de garantizar la obediencia. Mientras sus jóvenes príncipes maduraban en el exilio, la tragedia devoraba a su familia en los bosques de Valaquia durante el sangriento verano de 1876. Juan Hunyadi, desconfiando de las renovadas promesas de Vlad II hacia los otomanos, lanzó una invasión fulminante para derrocar al veterano gobernante, desatando una revuelta de los boyardos disidentes de la facción Danizetti. El destino del hermano mayor de Vlad, Mircea II, fue de una crueldad inaudita. Capturado por los nobles rebeldes, sus ojos fueron quemados con hierros candentes antes de ser enterrado vivo en una fosa anónima. Poco después, el propio Vlad II fue alcanzado en su huida hacia el Danubio y ejecutado sin piedad por orden de Vladislav II, el nuevo títere impuesto por Hungría. La leyenda cuenta que un sirviente leal de la familia, llamado Kazan, consiguió escapar hacia Edirne llevando consigo la espada del difunto príncipe y el collar de la Orden del Dragón para entregárselos al joven Vlad. Al escuchar los pormenores de las torturas y muertes de su padre y de su hermano, las lágrimas de rabia de Vlad se transformaron en un juramento de venganza inquebrantable, una promesa de que regresaría a su patria no solo para reclamar la corona que por derecho le pertenecía, sino para bañar la tierra con la sangre de aquellos que habían destruido a su estirpe. La oportunidad de cumplir su destino se presentó a finales de 1478.
cuando el sultán Murad II liberó a Vlad y le proporcionó un contingente de caballería para que usurpara el trono valaco. Aprovechando que el gobernante Vladislav II se encontraba ausente combatiendo junto a Hunyadi en la desastrosa batalla de Kosovo. Con apenas 20 años y sin una red de aliados locales, Vlad logró entrar en Targovicete y proclamarse voivoda por primera vez. Pero su triunfo fue efímero y apenas duró un par de meses. Tan pronto como Vladislav se regresó con sus tropas veteranas, el joven usurpador fue derrotado en el campo de batalla y se vio obligado a huir para salvar la vida, iniciando un largo y errante exilio que lo llevó primero de vuelta a las tierras otomanas y luego a Moldavia. Allí encontró refugio temporal en la corte de Bogdán II, un pariente lejano con cuyo hijo, el futuro Esteban el Grande, forjó una profunda amistad nacida de la adversidad compartida y las campañas militares conjuntas. Este periodo de paz relativa saltó por los aires en 1450, cuando Bogdán II fue asesinado por su propio hermano en un golpe de estado, obligando a Vlad y a Esteban a cruzar la peligrosa frontera de Transilvania, un territorio bajo el control de su archienemigo Juan Hunyadi, donde tuvieron que esconderse en las ciudades sajonas de Brasov y Sibiu bajo identidades falsas. La rueda de la fortuna política volvió a girar a favor de Vlad cuando Juan Hunyadi comenzó a sospechar de las peligrosas inclinaciones otomanas de Vladislav II, quien había enviado embajadores para congratular al nuevo y ambicioso sultán Mehmed II, el Conquistador. Ante el temor de que Valaquia se convirtiera en una provincia turca que abriera las puertas a una invasión directa del corazón de Hungría, Hunyadi decidió que necesitaba un nuevo guardán en la frontera y fijó sus ojos en el exiliado Vlad Drácula. En un giro irónico del destino, Vlad tuvo que tragar su orgullo y estrechar la mano del hombre que había propiciado la muerte de su padre, viajando a Buda para jurar lealtad al rey de Hungría y asumir la responsabilidad de defender la frontera transilvana. La caída de Constantinopla en 1463 a manos de un Mehmed II, de apenas 21 años, encendió las alarmas en toda la cristiandad y aceleró los preparativos para un choque inevitable en el bastión estratégico de Belgrado. Mientras las fuerzas imperiales otomanas se concentraban en el sur del Danubio, Vladislav II de Valaquia traicionaba definitivamente a Hungría y lanzaba incursiones de saqueo en Transilvania. En junio de 1426, con el beneplácito de Hunyadi, Vlad cruzó los pasos montañosos de los Cárpatos al mando de una pequeña fuerza de mercenarios y boyardos exiliados, decidido a arrancar la corona de las manos de su rival. El regreso de Vlad a Valaquia fue una campaña relámpago de persuasión y fuerza, ganándose el apoyo de los antiguos aliados de su padre y de todos aquellos nobles que temían el dominio absoluto de los otomanos. Tras semanas de avanzar por valles y colinas, Vlad logró acorralar a Vladislav II en las cercanías de la capital, y en lugar de ordenar una carnicería generalizada entre las tropas valacas, lanzó un audaz desafío, un duelo a muerte en combate singular entre los dos pretendientes al trono. Esta decisión no respondía a un arrebato de romanticismo caballeresco, sino a una calculada estrategia política y psicológica, ya que una victoria en un duelo mano a mano demostraría ante los indecisos boyardos que Dios estaba de su lado y que el nuevo príncipe no era un cobarde que dependía de otros para derramar sangre. En el choque de aceros que siguió, la furia acumulada durante años de exilio y cautiverio guió el brazo de Vlad, quien derribó y ejecutó a su enemigo en persona, reclamando finalmente el título de voivoda en agosto de 45 años. No obstante, las celebraciones fueron ensombrecidas por la noticia de la muerte de Juan Hunyadi, quien tras defender Belgrado heroicamente sucumbió a la peste, dejando a la cristiandad sin su mayor paladín y a Vlad sin su aliado más poderoso en el momento exacto en que debía reconstruir un país en ruinas. Una vez consolidado en el poder, Vlad comprendió que para evitar correr la misma suerte que sus predecesores debía erradicar la inestabilidad crónica causada por la codicia y las traiciones de los boyardos, quienes habían coronado y depuesto a 12 príncipes en las últimas 4 décadas. Su primera gran medida fue asegurar las fronteras mediante acuerdos diplomáticos temporales y la reconstrucción de fortalezas estratégicas, como el imponente castillo de Puenari, una fortaleza inexpugnable erigida sobre un precipicio rocoso en las montañas del norte, desafiando abiertamente las prohibiciones de sus soberanos húngaros y turcos. En exprohibición
Asimismo, fundó la fortaleza de Bucarest en 1458 y fortificó monasterios como el de Snagov, creando una red de defensa no solo contra los otomanos, sino contra los enemigos internos que conspiraban en la sombra. La oportunidad para asestar el golpe definitivo contra la vieja aristocracia llegó durante las celebraciones de la Pascua, cuando Vlad invitó a unos 200 boyardos, junto a sus esposas, a un fastuoso banquete en el Palacio Real de Targovicete. Al concluir la cena, en un giro terrorífico que definiría su leyenda, las puertas fueron bloqueadas por la guardia personal del príncipe y los invitados fueron arrestados en masa, siendo conducidos de inmediato fuera de las murallas para ser empalados sin distinción de sexo o rango. Los hijos de los nobles ejecutados se libraron de la estaca solo para sufrir un destino igual de cruel, siendo encadenados y obligados a marchar hacia los muros en construcción de Puenari, donde trabajaron como esclavos cargando ladrillos montaña arriba hasta morir de puro agotamiento. A través de esta purga sangrienta y sin precedentes, Vlad barrió la antigua estructura feudal de Valaquia e impuso una autocracia centralizada, inspirada en la eficiencia implacable que había observado en la corte del sultán. Las tierras e influencias confiscadas a los boyardos asesinados fueron entregadas a una nueva clase de nobles de origen humilde y oficiales militares extraídos de los campesinos libres, hombres cuya lealtad al voivoda era absoluta porque le debían su nuevo estatus social y económico. Apoyado por este nuevo ejército fiel y por la Iglesia Ortodoxa Rumana, a la que concedió privilegios fiscales a cambio de pacificar las mentes de la población, Vlad se sintió lo suficientemente fuerte en 1429 como para desafiar abiertamente al Imperio Otomano, suspendiendo el pago del tributo anual de 2000 ducados de oro. Además de la carga económica, el príncipe se negó rotundamente a entregar el devshirme, el temido impuesto de sangre por el cual los funcionarios turcos secuestraban a los niños cristianos de los Balcanes para convertirlos a la fuerza al Islam y enrolarlos en las filas de los genízaros. Al pronunciar su negativa, Vlad sabía que estaba cruzando un punto de no retorno y que la respuesta de Mehmed II sería una invasión total, pero prefirió arriesgar la existencia misma de su reino antes que seguir doblando la rodilla ante los verdugos de su infancia. Para financiar su inminente guerra defensiva y consolidar el control comercial, Vlad volvió sus ojos hacia las ricas ciudades sajonas de Transilvania, como Brasov, que servían de refugio para los boyardos disidentes y los pretendientes al trono que amenazaban su legitimidad. Imponiendo severas restricciones comerciales para proteger a los mercaderes valacos, Vlad desató la ira de los colonos alemanes, quienes respondieron financiando conspiraciones en su contra y publicando los primeros panfletos que lo retrataban como un monstruo sediento de sangre. La respuesta del empalador no se hizo esperar. Cruzó la frontera transilvana en repetidas ocasiones, saqueando los asentamientos rebeldes e impalando a miles de ciudadanos sajones, incluyendo a sacerdotes católicos que desafiaban su autoridad eclesiástica, una brutalidad que pretendía disuadir a Hungría de intervenir en sus asuntos internos. A pesar de la brutalidad de sus métodos, las acciones de Vlad estaban impulsadas por una lógica implacable de supervivencia estatal. Necesitaba un control absoluto sobre sus recursos y sus fronteras antes de que los estandartes de la media luna otomana cruzaran el Danubio para borrar a Valaquia del mapa. Cuando el invierno de 1461 congeló las aguas del Danubio, Vlad no esperó a que el sultán diera el primer paso, sino que cruzó el río helado con sus fuerzas para lanzar un ataque preventivo devastador contra las fortalezas otomanas en Bulgaria, destruyendo los puestos de avanzada imperiales y ejecutando a más de 24.000 turcos y colaboradores mediante su método predilecto. Esta audaz provocación obligó a Mehmed II a movilizar el grueso de su ejército imperial en la primavera de 1462. Dando inicio a la campaña que culminaría en la macabra llanura de Estacas a las puertas de Targovicete. El extremismo de Vlad, su negativa total a comprometerse o a mostrar debilidad, le otorgó una asombrosa victoria psicológica que obligó al ejército más poderoso del mundo a retirarse en desbandada, ganándose el respeto temeroso de sus contemporáneos y asegurando un lugar permanente en las pesadillas de sus enemigos. Sin embargo, ese mismo temperamento indomable y su total desprecio por la diplomacia tradicional alienarían con el tiempo a sus aliados occidentales, incluyendo al nuevo rey de Hungría, Matías Corvinus, quien prefirió encarcelarlo antes que respaldar sus costosas y sangrientas cruzadas.
Vlad III o Drácula demostró que el terror podía ser un escudo eficaz para una nación pequeña acorralada por gigantes, pero la violencia que utilizó para levantar su reino terminaría consumiéndolo, dejando tras de sí el recuerdo perenne de un hombre que prefirió convertirse en un demonio antes que permitir que su pueblo fuera esclavizado.